Hoy vamos a hablar del tema sobre ¿existe realmente el infierno? ¿Es el infierno un mito, una realidad espiritual o una metáfora? Y fuera de cámaras estábamos hablando así, formal e informalmente, acerca de que en nuestros países, ¿verdad? Existe un personaje que se usa para asustar a los niños si no hacen caso, y en mi país sobre todo si no se querían dormir. Entonces uno decía, si no se duerme viene el coco, o el viejo el saco, o el viejo la bolsa y se usa para asustar, para amedrentar. El sistema religioso ha usado el infierno con esa misma intención, para mantener, para mantener a los creyentes alineados y, por qué no decir, controlados y dependientes. Yo creo que mi relación con Dios o nuestra relación con Dios no se basa ni debe basarse en el temor, se basa en el amor. Es una relación por amor. No por temor al castigo, no por temor a perder la salvación, a irme para el infierno y vivir eternamente en el infierno. Entonces, vamos a hablar hoy y el próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves, porque hoy usamos este jueves, pero nos salimos del ¿cómo se llama? Del calendario que teníamos. Entonces, de hoy en 8, yo culmino este estudio y nos volvemos a alinear con las fechas que teníamos, porque muchos después sacan permiso de trabajo, etcétera, y mil etcétera más, diría yo. Ok, entonces vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar nomás para pasarle así como el mapa. Etimología de la palabra, de dónde viene la palabra infierno. Luego, historia. Vamos a hablar un poquito de la historia. En esta clase voy a meter un poquito, en la próxima extiendo un poco más. Pero también vamos a ver qué dice la instrucción de la escritura. Muchos citan la Biblia y dicen, ahí dice infierno, y vamos a ver qué nos dice realmente las copias más originales acerca de esto. Vamos a resolver un planteamiento también. ¿Es el infierno una construcción teológica? ¿Es un argumento de manipulación religiosa? ¿Es nuestra relación con Dios una relación basada en el temor, no en el temor reverente, sino en el miedo a Él? ¿Respondemos por temor? ¿Es el concepto del infierno un elemento que trae juicio, condenación y genera ese temor? ¿Qué dice la Escritura acerca del fuego? Cuando hablamos del fuego eterno, cuando hablamos del fuego que consume, ¿de qué fuego estamos hablando? ¿Será que ese fuego es la gloria de Dios? Ok, no se vaya, quédese ahí, que ya vamos a ir desenrollando todo esto. Y un tema como este no se puede hablar sin café. Ok, iniciamos. Etimología de la palabra, primer punto. Viene del latín infernus o infernum, con M al final, que significa lugar de abajo o lugar inferior. También hay otro significado que plantea la palabra dividida en dos, es la palabra compuesta por dos. In, que hace referencia a dentro, ¿verdad? Dentro. Y ferno es algo que arde. Entonces la traducción sería algo que arde dentro. Y si lo unimos con infernus, entonces es algo que arde abajo o en un lugar inferior, o debajo en un lugar inferior. ¿Ok? Vamos a ver por ahora esto. Entonces, el latín nos plantea un lugar subterráneo, lugar de destino de los muertos, el lugar de destino para los muertos.
inicialmente. Pero con el paso del tiempo, y ya esto yo lo voy a explicar después, no se dejó de ser o pasó de ser del lugar de los muertos a un lugar para castigo eterno para los pecadores. Este es el argumento tradicional y la interpretación tradicional. Entonces, el infierno es un lugar subterráneo, un lugar abajo, ¿ok? ¿Qué es el lugar o el destino de los muertos? Para castigo eterno de aquellos que han pecado. También otro concepto unido a la palabra es un lugar que arde, obviamente donde hay fuego. Es supuestamente un lugar espiritual que arde con fuego natural. ¿Ok? Ahora, yo lanzo la primera pregunta al desarrollar el tema. Si es un lugar espiritual, como un lugar espiritual, que es donde las almas van a pasar por la eternidad en un tormento continuo, ¿cómo ese lugar tiene un fuego natural? O sea, ¿cómo un lugar espiritual puede tener un fuego natural? Supuestamente para chasparrear las almas que al morir murieron en pecado y entonces van directo a ese lugar. Ahí le voy dejando esas cosas. Entonces, el tema es que como siempre y como todo lo que enseñamos, todo tiene un origen. Y yo no puedo basarme o fundamentarme en lo que se me plantea en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, sin yo irme, sin yo irme hacia atrás, sin yo irme a lo que llaman el Antiguo Testamento, al primer pacto, sin yo ir al origen. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la fe, yo tengo sí o sí que mencionar a Abraham. Abraham, por definición, es el padre de la fe. Entonces, hablar de fe sin hablar de Abraham, ¿verdad? Entonces, la palabra infierno es una palabra reciente, no es una palabra que encontramos en el contexto tardío de la escritura, sino en el temprano y reciente. La palabra infierno es el intento para mí de traducir, según la posición tradicional, las palabras Sheol y la palabra Hades. Y muchos que exponen sobre el tema lo afirman categóricamente, que infierno es la traducción de la palabra Sheol, hebreo, y la palabra Hades, griego. Sheol y Hades es, hablan de lo mismo. El hebreo Sheol es el lugar de los muertos, de los muertos. Y el griego Hades también tiene que ver con el lugar de los muertos. Ahora, todas las culturas antiguas hablan de un infierno. Y uno lo hablan de una manera, otro lo hablan de otra, pero está ahí. Algunos relacionan el inframundo con el infierno y dicen que es un compartimiento del inframundo. Ok, pero en la etimología de la palabra, entonces,
Si la palabra infierno se basa en las palabras, en las palabras griegas y hebreas, Hades y Sheol o Seol, entonces la definición de estas dos palabras y el contexto donde estas dos, perdón, el contexto al cual se refieren estas dos palabras deben calzar con el concepto y la palabra infierno. Entonces, cuando yo voy a las definiciones, la palabra Sheol y la palabra Hades simplemente es el lugar de los muertos, al lugar donde van los muertos. Pero la connotación que se le ha dado tradicionalmente, y subraya ahí tradicionalmente, a la palabra infierno, no solo es el lugar donde van los muertos, sino los muertos pecadores para un tormento eterno. Es un lugar donde hay un fuego que no se apaga, es un fuego que no consume, pero es un lugar que genera tormento para aquellas almas que murieron en pecado. Entonces, la escritura no plantea, ni la tradición, en el buen sentido, hebrea, ni la mitología griega plantean que el Hades o el Sheol sean un lugar de tormento. Entonces, ¿estamos frente a qué? Estamos frente a una construcción más moderna. Y obviamente hay elementos entonces que han influido y obviamente también personas que han influido en esa construcción. Por tanto, esa construcción tiene un contexto. Ese contexto nos va a definir la intención con la cual se construyó ese concepto. Entonces, la palabra Sheol y la palabra Hades no guardan el mismo significado que la palabra infierno. Por tanto, no podemos, no se debe decir que infierno traduce palabra de Hades y la palabra Sheol, porque el concepto tradicional, repito, reitero, subrayo, recalco, es un lugar de tormento y es eterno. Entonces, yo le pregunto a ustedes, así, una pregunta suelta. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que estableció todo un plan de redención, un Padre eterno, creador de todo, el creador no creado, que envió a su Hijo para derramar su sangre, para redimirnos y limpiarnos de pecado y acercarnos a Él y establecer una relación con Él, va a crear un infierno para tener un grupo de ángeles, al mismo Jailel y a un montón de almas en un tormento perpetuo por la eternidad. Ahí le dejo. La interpretación del sistema religioso necesitamos analizarla porque esto es lo que nos va a dar el contexto de la construcción de esta palabra. El concepto plantea la idea de un Dios que atormenta por la eternidad a seres humanos y ángeles. Entonces, si Dios es el creador, y lo es,
y Satanás no es creador, ni ángeles son creadores, solo Dios. Entonces Dios creó el infierno. Porque directamente Él sería el responsable porque Él es el creador. Entonces, si Él es el responsable, ¿ok? Por ser el infierno su creación, es un Dios que tiene esa ambigüedad. Y ya lo voy a ir explicando mejor. Originalmente, originalmente, la palabra infierno no tenía que ver con un lugar de tormento. Era solo un lugar abajo, como el inframundo. Pero entonces tenemos una transición. Es decir, poco a poco, el lugar que era para los muertos pasó a ser un lugar de tormento eterno. Repito, reitero, la palabra infierno originalmente no tenía esa connotación. Y ya le voy a explicar más adelante, un poquito más de eso. Pero en esa transición pasó a ser el lugar de tormento eterno. Entonces, ¿quién y cómo se introdujo esa idea? Y vea si esa idea genera un paradigma tan fuerte que yo los veo a ustedes con los ojos cuadrados. Porque hemos sido tan improntados con esto, porque inmediatamente, si planteamos que, si por un momento planteamos que no hay infierno, usted piensa entonces, ¿y la paga del pecado? ¿Y el que peca? ¿Y entonces la condenación? Y se le viene a usted tal vez un montón de pasajes donde el mismo Yeshua, Pablo, usan la palabra infierno. Y usted dice, no, no puede ser. Ahí dice, sí, ahí dice, pero tiene un contexto. Y eso es lo que necesitamos entender. Que originalmente la palabra, al venir de Hades y venir de Sheol, no tenía la connotación de tormento. Y como yo dije, en la tradición religiosa y por la tradición religiosa se introduce el concepto, la idea de un lugar eterno de tormento. En mi opinión personal y desde mi perspectiva, desdibujándome la imagen de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios de misericordia, de un Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. La idea original del Seol y del Hades era un lugar de tránsito, no era un lugar permanente, y menos un lugar eterno. ¿Por qué? Porque todo el que bajaba al Seol esperaba un juicio. Todo el que baja al Seol espera un juicio. Entonces, no es un lugar de tormento, es una estancia, es un lobby donde se espera el juicio. Y me voy a adelantar algunos pasajes. El libro de Apocalipsis dice, y el Hades dio sus muertos, y el Seol entregó sus muertos, y la muerte entregó sus muertos.
¿Y qué pasó con esos muertos? Resucitaron. ¿Para qué resucitaron? Para juicio. Sí, sí, Yaniluz, como una sala de espera. ¿Esperando que un juicio? Entonces, por eso Pablo mismo dice, hablando de los acontecimientos bien finales, dice, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no murieron en Yeshua resucitarán después. Eso quiere decir, porque tiene que haber resurrección y tiene que haber juicio. Inclusive entonces la escritura habla de la segunda muerte y ya más adelante vamos a entrarle al tema. Entonces, la idea original era de un lugar de tránsito mientras llegaba el juicio. Y como el juicio no se ha dado, eso todavía permanece. Es justamente por esa razón que Yeshua desciende a las partes bajas de la tierra. ¿Recuerdan? En Efesios 4, en 1 Pedro 3, ahí dice que el mismo que subió es el mismo que descendió a las partes bajas. Entonces te va a encontrar ahí el infierno. Las traducciones más antiguas dicen Hades o Seol. Y como la mayoría son traducciones griegas, entonces va a encontrar la palabra Hades, no la palabra infierno. Las traducciones más modernas, sobre todo las que vienen de la Vulgata Latina, Reina Valera, King James, Scofield, etcétera, 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 todas esas usan la palabra infierno. ¿Okay? Oye, Yeshua desciende a las partes bajas. ¿Para qué? Para predicarle a los que estaban ahí. Estaban en una sala de espera. ¿Y qué sucede? Yeshua les predica, les presenta el plan de redención. Él se presenta como el cordero inmolado que había sido entregado en el madero, el sacrificio para limpiar el pecado. ¿Qué sucede después de eso? Que los que le recibieron, los que entendieron quién era él y aceptaron, dice la escritura que ascendieron. Entonces Pablo dice, y llevó cautiva a la cautividad. Eso es un botín de almas. Yo quisiera creer que vació el Seol. Yo quisiera creerlo. Y no creer que algunos sí y otros no, como es en nuestro contexto terreno. Ok, sí, Gabriel. Gabriel me pregunta que si este concepto puede confundirse con el purgatorio. Deme chancecito a la próxima clase y yo me voy a meter en purgatorio. Digo, hablar del purgatorio, no me voy a meter ahí. Entonces, Yeshua les extiende la redención. Y Mateo dice que muchos veían a sus seres que habían fallecido, los veían, pero los veían ascender, no en su cuerpo físico, era su alma, su cuerpo espiritual. Entonces, quien no lo recibió, quien no reconoció que él era el Mesías, quien no le creyó a su mensaje, se quedó ahí.
Entonces, estamos hablando de un concepto que no y vuelvo a la palabra infierno, el concepto de infierno dentro del concepto tradicionalista y religioso. Estamos hablando entonces de un lugar, no un lugar de reposo, no una sala de espera, sino de un lugar de tormento. Y según plantea la tradición religiosa, gobernado por Satanás. Satanás y sus demonios. Entonces, imagínense que aunque él es el que gobierna el infierno es su cárcel. Él administra su propia cárcel. Perdón, pero para mí no me hace mucho sentido. Es el lugar de gobierno, es el lugar, perdón, de tormento eterno. ¿Y lo gobierna quién? Satanás. Ajá. Él gobierna una cárcel eterna. Entonces él va a ser el eterno gobernante de una cárcel que es eterna. Pero él no solo gobierna, sino que también es reo en esa cárcel. Entonces yo pienso en ese falto de gracia, en el orgullo, la vanidad que tiene ese tipo. Eso no le debe gustar mucho. Ahora, el tema es cómo se nos introduce el concepto. Y ahí tenemos que entonces empezar por las traducciones. En varias ocasiones se confunde en la escritura las palabras infierno con el lago de fuego. Muy interesante la pregunta. A partir de Yeshua, entonces, ¿se plantea un cambio? Sí. El próximo jueves explico el cambio. Ok. Vean, hágame llegar las preguntas, o se las pasan a Ivonne o me las pasan a mí. Y pues yo sé que hay muchas preguntas. Ok. En varias ocasiones, repito, se confunde en la escritura la palabra infierno con la palabra lago de fuego. Y este es un problema grave de traducción. Y señalo especialmente la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue traducida por Jerónimo, 390, 420 más o menos. Testamento. Es decir, él requiere de 1500 copias que ya se habían hecho del Nuevo Testamento para establecer la Vulgata Latina. Pero recordemos que Jerónimo era parte del cristianismo romano, con una idea, con una ideología y con una intencionalidad. ¿Ok? Y ya en otras ocasiones hemos señalado los errores y los horrores que tienen las traducciones que vienen de la Vulgata Latina. Y uno de los errores comunes es poner la palabra infierno
donde está la palabra lago de fuego. Pero en otras ocasiones, infierno sustituye la palabra juicio. Entonces, cuando se establece juicio, o cuando debería decir juicio, usa la palabra infierno. En 3 ocasiones se hace con Yeshua. Se sustituye la palabra juicio por la palabra infierno. O en otras ocasiones la palabra infierno es usada como una metáfora. Y en otras ocasiones es usada como un sinónimo. Por ejemplo, Hebreos 10:27 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando usa la palabra fuego consumidor, se interpreta el infierno como el infierno. Hebreos 12:29 también es otro ejemplo. En la próxima clase yo voy a darles más bases bíblicas para que las tengan ahí. Entonces, el concepto de ir al infierno eternamente y el concepto de ir al cielo por la eternidad son conceptos que no nacen, perdón, en la escritura. No tienen arraigo en la tradición de nuestro pueblo, ni siquiera en la Torá ni en el Humash. Cuando yo voy al judaísmo del segundo templo, no encuentro la idea de que los creyentes en ese contexto, en Yod Hei Vav Hei, en el Eterno, y guardadores de la Torá se vayan para el cielo. Entonces, el concepto de vivir la eternidad en el cielo no tiene ningún fundamento escritural. Entonces, cuando a mí me hablan del rapto, que es un rapto secreto para ir a vivir eternamente con él por allá, entonces, cuando yo voy a la escritura, claramente se me habla de un milenio. Y ese milenio va a empezar después de que la semana de Daniel se cumpla. Primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira. La sexta copa de la ira va a precipitar, o en ese momento se precipita la segunda venida de Yeshua y él pondrá los pies sobre el monte de los olivos. Y luego de eso, la nueva Jerusalén se establecerá en la tierra y vendrá la batalla de Armagedón. Según como yo lo entiendo, que para mí esa es la tercera guerra mundial. No este jueguito que se tienen estos hoy. Porque si usted está asustado por eso, no, no se asuste. Ese es el juego de la cúpula. Lamentablemente, es serio en relación a las vidas que cobran. Pero ya está demostrado a través del tiempo que a esta gente, a esta élite, no le importa a la gente. Mataron 400,000 personas, incluyendo niños en África, hicieron una fosa común y los enterraron. Y nadie dijo nada. El, el, el siglo pasado. Mataron miles con el COVID, fabricado en laboratorio. Y hasta ahora salen a la palestra los médicos a decir, ahora todo el mundo sabía. Y ahora vienen a denunciar el tema de las vacunas. Ahora sí. Pero lo sabían desde antes muchos. Y mire, Cayetano, nadie dijo nada. Bueno, ya con esto que dije, me lo van a censurar en YouTube.
pero yo proclamo que los algoritmos pasan por alto a mis videos, en el nombre de Yeshua. Entonces, vean, la Tercera Guerra Mundial para mí tiene que ver con Armagedón. No sé, tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo pienso en esto. ¿Cuál sería el resultado de una guerra, de una Tercera Guerra Mundial? Rusos aliados con chinos en contra de los Estados Unidos. El coreanito aquel loco retando a medio mundo, porque ese está con, ese está con el diablo y con Dios. ¿Qué quedaría? Israel sacando sus armas nucleares que tiene escondidas. Que dicho sea de paso, es Israel el país, no el pueblo de Dios. ¿Qué quedaría del planeta? ¿Qué les quedaría para gobernar si sueltan las ojivas que tienen? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Tírele 10 bombas nucleares al planeta y el impacto ambiental sería impresionante. Ok, sigamos con esto. Dice la escritura que luego ahí vendrá un juicio, el juicio de las naciones. Pero antes de eso, dice que la escritura que el falso profeta, el anticristo y la bestia serán lanzados al lago de fuego. Serán lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, dentro de ese orden, hacia, obviamente, a grandes grados, a grandísimos rasgos, hay un acontecimiento que es clave para entender esto que estamos hablando. El tema de la resurrección es un tema que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestro pueblo. Es un tema, obviamente, muy de la escritura. Cuando la sexta copa, según yo lo entiendo, se active, recuerde que son las copas de la ira. Entonces, estaremos en la festividad de Yom Kippur, que plantea el juicio. Entonces, habrá resurrección y luego de la resurrección de todos, ya no los creyentes en Yeshua, sino los demás, entonces se establecerá el juicio. La escritura dice que ahí vendrá el juicio sobre las naciones. Ahora vean, la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno.
Estoy leyendo textualmente del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, si en el pensamiento del cristianismo romano dice que ya los muertos, digo, el que murió en pecado, ya no tiene remedio, que una vez que muere en un pecado capital, dicen ellos, ya el tormento es eterno. ¿Por qué entonces se nos plantea el juicio de las naciones? ¿Y por qué los muertos en Yeshua resucitarán primero y luego los demás para un juicio? ¿Por qué un juicio si supuestamente bajo esta doctrina ya el juicio está establecido? Bajó al infierno y está condenado, chao. Pero resulta ser que ese mismo pensamiento es el que está en la iglesia tradicional cristiana evangélica. Eso lo recogieron y el pensamiento de muchos es el mismo. Entonces, ¿por qué? Si ya la condenación está, ¿para qué un juicio? Pero además de eso, el libro de Isaías me enseña que en el milenio y el libro de Ezequiel me enseña que va a haber un milenio, que por 1000 años Yeshua gobernará sobre la tierra, que al inicio de ese gobierno de Yeshua, la bestia, el anticristo y el falso profeta, después de ser vencidos en la batalla de Armagedón, serán lanzados al lago de fuego y Jailel, Luzbel, Taitán, como usted quiera llamarle, va a ser encadenado por 1000 años. Y vendrá el reino milenial de Yeshua. Y habrá naciones sobre las cuales la lluvia no caerá porque no guardarán Shabbat y la fiesta de tabernáculos, que es la única que se va a celebrar en el milenio. Y al final habrá un juicio. Eso dice la escritura. Y el Eterno separará las ovejas de los cabritos. Pero antes de eso, Satanás va a ser soltado y va a engañar a muchos. Entonces, dígame algo. ¿Quiénes son todos esos, si no los que resucitaron? ¿Dónde queda entonces esta doctrina? Miren lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Es decir, se abrieron para darle lugar a él. Ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes, pequeños, que estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados. ¿Quiénes? Los muertos. ¿Hasta cuándo? Allá adelante. Y los muertos fueron juzgados con base en las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos. Perdón, me devuelvo. Fueron juzgados de acuerdo a sus obras. Eso no tiene que ver con nosotros. La novia de Yeshua recibe su trato aparte. Ojo con eso, ¿ah? Esto tiene que ver con los demás. Entonces, y el mar dice, entregó los muertos. Uno, que estaban en él. La muerte, dos, entregó sus muertos. Y el Hades o el Seol entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Ahí no usa la palabra infierno. Ahí no dice, y el infierno entregó sus muertos.
La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego, esta es la muerte segunda, perdón. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Dice, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es lo que va a suceder en el lago de fuego? Muerte, no tormento eterno. Y en la próxima clase yo lo voy a explicar de qué fuego está hablando ahí. Verso 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo hoy la doctrina tradicional se atreve a decir que alguien se fue para el infierno si todavía el juicio no se ha dado? Qué soberbia, qué altivez condenar a alguien si todavía el mismo Dios no lo ha condenado. Entonces, cuando hablamos del lago de fuego, no estamos hablando de un tormento eterno. Es un lago de fuego relacionado con el concepto del Gaena. Y esta es la otra palabra que nos va a ayudar a entender todo esto. ¿Ok? Entonces, en estos pasajes vemos, entre otras cosas, que el infierno no soltó sus muertos, no es tomado en cuenta, no aparece ahí. Mas sí el Hades, mas sí la muerte. Y el Seol también. El libro de Job dice que las puertas del Seol están en el mar. Entonces, el mar soltó sus muertos. El Hades entregó sus muertos. La muerte entregó sus muertos para un juicio. Y quien no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso significa muerte, no tormento eterno. Hay otra palabra entonces que está relacionada con este tema. Y es la palabra Gehenna. Entonces, el concepto de infierno también recoge la idea de Gehenna. Al igual que recoge la idea del lago de fuego y recoge la idea del Sheol y el Hades. Gehenna en griego y en hebreo es Gai Ben Hinnom, traducido como el Valle de Hinnom. Este nombre se derivó de un valle cercano a Jerusalén, la cañada o barranco de Hinnom, identificada metafóricamente con la entrada al mundo del castigo en la vida futura. Gehenna también aparece en el Nuevo Testamento y en las primeras escrituras cristianas como el lugar en donde el mal será destruido. Ojo con eso. Donde el mal será destruido. Presta también su nombre al valle del Islam, el Jahannam. En las escrituras rabínicas y en las cristianas, el Gehenna, como destino del pecador, es diferente al Sheol. Este valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén y se extiende desde el pie del monte Sión hasta el valle de Cedrón al este. Y esta palabra, Gehenna, también aparece en el libro musulmán del Corán como lugar de tormento de los pecadores. Ojo con eso, como lugar de tormento para los pecadores.
el equivalente islámico del infierno cristiano. No se describe como el infierno, sino como un valle real, situado en Jerusalén. Josué 15:8 y Josué 18:16, Segunda de Reyes 23:10, Segunda de Crónicas 28:3 y 33:6. También aparece en Nehemías 11:30, en Jeremías 7:31-32, Jeremías 19:2, 19:6 y Jeremías 32:35. Pero aunque en unas versiones aparece transliterado por infierno, la palabra original es Gehenna. Entonces, volvemos entonces a ver la misma dinámica. El concepto infierno toma prestado de Seol y de Hades, lugar de los muertos. Inicialmente no era un lugar de tormento, sino el lugar donde iban los muertos. Con el paso del tiempo, entonces se introduce la idea de fuego que no desaparece y de tormento eterno. ¿Qué le aporta este concepto? La palabra Gehenna, que dicho sea de paso, también aparece en el Islam como un lugar de tormento eterno. Pero el Gehenna es un lugar físico, es un lugar físico. El valle existe. ¿Okay? En las traducciones, en algunas de ellas se usa la palabra Gehenna, pero en otras aparece la palabra infierno, sustituyendo Gehenna. Pues al igual que lo hace con las palabras que anteriormente mencioné, lo hace con esta para conformar toda una idea y un concepto. Ahora, en el 638 antes de la era común, ese valle se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. ¿Okay? La puerta sudoeste de Jerusalén, estaba abierta hacia el valle de Hinón, vino a ser conocida como el Valle del Hijo de Hinón o el Valle de Hinón. Jeremías 7:31, 19:16 y 32:35. El libro de Jeremías habla de los residentes israelitas que adoraban a Moloch, presagiando la destrucción de Jerusalén. Jeremías 32:35. En épocas antiguas, los cananeos sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos, una práctica que fue proscrita por el rey Josías, Segunda de Reyes 23:10. Cuando la práctica desapareció, se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura y también los cadáveres de los animales o los de algunos criminales. El basurero y el fuego hacen la metáfora para indicar que la basura, es decir, desobediencia, arde de día y de noche. Esto lo tomé de Wikipedia. Entonces, el Valle de Hinón existió y existe. Antiguamente era el lugar donde estaba el altar a Moloch.
Había una gran estatua de Moloch y Moloch pedía sacrificio de niños. En esa mezcla, ese sincretismo, muchos del pueblo de Israel participaban de esos cultos y ofrecían sus hijos. Entonces los sacerdotes, para que los padres no oyeran los gritos de los niños cuando los ponían en las manos del dios Moloch, ¿verdad? Porque la estatua de Moloch tenía las manos así extendidas y aquí debajo de las manos se metía leña y entonces aquellas manos se ponían al rojo vivo y sobre esas manos entonces ponían los niños que se les sacrificaban a Moloch. De hecho, excavaciones que se hicieron ya en tiempos modernos en ese lugar, se encontraron más de 2000 esqueletos de niños y se calcula que tenían menos de 2 años. Entonces, los sacerdotes sonaban unos tambores para que los padres no oyeran los gritos desesperados de dolor que daban los niños. Esa puerta no es parte de las 12 puertas de Jerusalén. Esa puerta se le llama la puerta, se le llamó la puerta del estiércolero, porque daba a lo que ya en tiempos más modernos fue el basurero. Entonces, ¿qué se hacía? La basura se sacaba por esa puerta al valle de Hinón y se acumulaba ahí. Entonces se encendió un fuego y ese fuego iba consumiendo la basura. Entonces, conforme iban echando basura, el fuego iba consumiendo. Ese era un fuego que no se apagaba. Era un fuego que se mantenía vivo. Entonces se usó esa figura y se introdujo dentro del concepto de infierno. ¿Me explico? Para simbolizar un fuego eterno que no se consume, donde las almas pecadoras serían enviadas para un tormento eterno. Entonces, estamos hablando de que la palabra infierno, como se conoce, se interpreta tradicionalmente, es una construcción alegórica, arbitraria, que distorsiona lo que el Eterno realmente estableció. Entonces, el Gehenna se relaciona con el lago de fuego, no con el infierno, sino con el lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? El lugar donde los transgresores serán echados. Satanás, el falso profeta, etcétera. Los nefilim, dice la escritura, que ellos serán enviados ahí. Y aquellos que no aparezcan en el libro de la vida, pero pum, se va a acabar. Es decir, es muerte, desaparecen, no es un castigo eterno. Entonces vea lo que dice Yeshua, Mateo 23:33. Vosotros, serpientes, generación de víboras, ¿cómo podréis escapar al castigo del Gehenna? Aquí no usa la palabra infierno. Esta versión no usa la palabra infierno, pero otras versiones sí. Entonces vea qué diferente. Si yo leo, vosotros, serpientes, generación de víboras, ¿cómo podréis escapar del castigo del infierno? Dando a entender que ese castigo es un tormento eterno. Así como se consume la basura, se consumía el Gehenna, ahí estaría consumiéndose. O sea, un fuego que no se apaga. Pero la idea del Gehenna no es esa. La basura que le echan, la basura se consume. Esa es la idea. Esa basura no se mantiene per sécula en fuego, sino se hace la comparación para establecer que el Eterno determine después del juicio que es un transgresor, va para el lago de fuego y ahí muere.
desaparece. Entonces, muchos creyentes asimilan Gehenna con el lugar del castigo llamado el lago de fuego. Pero el concepto de infierno nos distorsiona todo esto. El concepto de Gehenna como un lugar donde se consumen en un fuego los que no guardaron Torah y no creyeron en Yeshua, es tomado por el cristianismo romano para crear el infierno, el concepto de infierno, y un medio para mantener a los creyentes alineados a ellos, bajo control, bajo sus dogmas, usando la culpa o manipulando con la culpa y la condenación eterna. Entonces, el infierno se convirtió en una doctrina y luego es un dogma. Y recuerde que la palabra dogma se traduce como engaño. Posteriormente, entonces se enseñó como una construcción teológica. Ahora, ve qué interesante lo que dice el Islam del Gehenna. Según el Corán, solo Dios sabe quién irá al Jahannam, es decir, la palabra árabe para el Gehenna. ¿Y quién irá al paraíso? Jannah. Los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles a su religión serán castigados en el Jahannam, un lago de fuego sobre el que pasa el puente que todas las almas deben cruzar para entrar en el Jannah. Es decir, hay un puente, aquí está, aquí está el Jahannam y aquí el Jannah, es decir, el infierno y el cielo. Entonces, para pasar de un lado para el otro hay un puente. Y dice lo que enseña el Corán, que muchos en ese tránsito caen del puente. Los que no son aptos para entrar al cielo caen de ese puente. Ok, y estos son los pecadores, los que caen del puente. Pero ellos creen que aunque caigan del puente pueden ser perdonados por Dios. Ok, ahora, el elemento de las traducciones. Según la Enciclopedia Americana, 1956, volumen 14, página 81, dice textualmente, ha causado mucha confusión y desconcierto el que los primeros traductores de la Biblia tradujesen sistemáticamente el Sheol hebreo y el Hades griego y el Gehenna griego por la palabra infierno. La simple transliteración de estas palabras en ediciones revisadas de la Biblia no han bastado para paliar de modo importante esta confusión y malentendido. Qué lindo lo dice, un malentendido. Para mí es la mano criminal. Esa sí es la mano peluda. Ese sí es el viejo del saco que ha creado estos conceptos. Por eso, basarnos en las traducciones para comprobar que sí aparece la palabra infierno es inexacto. Esto es mío. Ya que una vez más, de forma arbitraria, los traductores violentan la semántica del contexto. Entonces, el infierno no es un lugar de tormento eterno. Al tomarse de las palabras Gehenna, Sheol y Hades, el significado no es tormento eterno. Entonces, ese lugar como tal no existe.
Existe el lugar de los muertos, Sheol, Hades. Existe el Gehenna, que se relaciona, que se compara con el lago de fuego. Existe el lago de fuego. Pero el infierno, no, como tal no. Esa construcción que se ha usado arbitrariamente para manipular y controlar y mantener a la gente bajo temor, ¿para qué? No cumplan con lo que Dios dice, sino con lo que la religión establece. Según la enciclopedia Larousse, 1981, volumen 5, página 5201, dice lo siguiente. Originalmente, la voz designaba lo que queda situado más abajo o inferior, hablando de la palabra infierno, al espectador. Así pues, la palabra infierno originalmente no comunicó ninguna idea de calor o tormento, sino simplemente la del lugar más bajo o el lugar de abajo o el lugar inferior. De modo que su significado era muy similar al del Sheol hebreo. Debemos entender por el contexto, según las traducciones, que cuando Yeshua usa, entre comillas pongo usa, infierno, originalmente él usó Hades o Sheol. Él usó Hades o Sheol, no la palabra infierno. Y muy posiblemente usó Sheol porque el carpintero hablaba hebreo. En otras se refiere a juicio y en otras la separación por la eternidad de el eterno y no un tormento eterno. La palabra infierno fue agregada por los traductores, sobre todo en la Vulgata latina del siglo IV. Es decir, antes de esa época no se registró la palabra infierno como un lugar de tormento eterno. ¿Me expliqué bien? Entonces, la palabra infierno, repito, es una construcción que toma de las palabras Sheol y Hades, Gehenna y lago de fuego, para establecer un lugar donde los pecadores irán, los ángeles caídos, Satanás, etcétera, para un tormento eterno. Ahora, tenemos a quién le atribuimos esto. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? Los padres apologistas. La doctrina del infierno es una construcción teológica. Esta doctrina fue impulsada por los padres apologistas, quienes promulgaron que el infierno era un lugar de castigo eterno. Estos señores operaron entre el siglo II y el siglo III después de Yeshua, es decir, se dio toda aquella persecución de los primeros creyentes en Yeshua. ¿Ok? Que guardaban Torah, que guardaban las festividades, que guardaban Shabbat. Y tuvieron que perseguirlos para poder borrar la herencia y la raíz y poder generar una distorsión. Entonces, en el siglo III se da el concilio de Nicea y ahí un señor llamado Constantino y todos sus séquitos se reúnen con la intención de establecer la unión entre gobierno, política y religión. Y nace ahí el cristianismo romano. Que luego en el siguiente concilio se consolida el movimiento que luego se llamó el cristianismo romano y luego el catolicismo. De hecho, entonces, que el primer papa de la Iglesia Católica no pudo haber sido Pedro.
Y aunque no les guste, su primer papa fue Constantino, que era sacerdote del mitraísmo, la religión persa. Ok, estos señores operaron entre el siglo segundo y el siglo tercero. Eran cristianos de origen griego, principalmente. Entre ellos puedo mencionar a San Justino, San Teófilo, Tasiano, eh, ok, bueno, Tertuliano más adelante, Marción más adelante, ok. Esos son los padres apologistas, lo que han llamado los padres de la iglesia. Pero son los padres de la iglesia cristiana, cristiana romana, ok. Si hablamos de paternidad, nuestro padre es Abraham, no estos tipos, que todos son permeados por la teología que nace en el contexto del helenismo. Entonces, en un sentido, se creó esta doctrina para evitar a los que no pensaban como ellos o creían diferente. Ojo con esto. Ellos hacen toda esta construcción del infierno y a todos los que no creían como ellos los mandaban para el infierno. Es decir, se establecía una sentencia de condenación y se anticipaba que quien no caminaba bajo lo que ellos creían o como ellos pensaban, era candidato para arder en las pailas del infierno. Esta doctrina que se convierte en dogma porque es un engaño que genera un paradigma y que pone en la picota de la duda, de la condenación y de la culpa a todo aquel que quiera agradar a Dios y caminar en Torah. Lo pone en la picota porque el fallar le hace candidato a ir al infierno y fallar es pecado. Hoy en día es el mismo espíritu que impera. Hay muchas denominaciones con doctrinas relacionadas o desprendidas de esto, de este concepto, donde si no se cree como ellos dicen, se va al infierno. Y aquí incluyo a los rabacuco, que mandan al infierno hasta los que tomamos café. Dijo uno de ellos, el café es una droga y el que toma café es un drogadicto y se va para el infierno. La estupidez es una droga también. ¿Me estoy explicando? El infierno como un estado permanente de condenación y tormento eterno. Entonces, el que peca pierde la salvación y se va para el infierno. ¿Para cuál infierno? Ni siquiera el infierno en su concepto original. Y usted dirá, o usted estará pensando, pero yo conozco personas que han tenido la revelación de bajar al infierno y después subir al cielo. Claro, eso se genera aquí. ¿Por qué?
porque ya hay una idea preconcebida, hay un prejuicio formado por esta doctrina. Entonces es muy fácil manipular eso para el enemigo y generar una visión de algo que no tiene fundamento en la escritura. Entonces yo respeto a los que dicen fueron, pero no fueron a ningún lugar, porque no existe tal lugar. Y en algunos casos que yo he conocido, es un viaje al inframundo, no al infierno. Y eso tiene otras características. Ahora, en el siglo IV, Dante de Alighieri escribe la Divina Comedia. Y dentro de su narrativa nos da la perspectiva de un infierno con 9 círculos, ¿ok? Así. Y cada círculo planteaba un tormento y un castigo eterno para los pecadores que estaban ahí. Entonces, los 9 círculos planteaban 9 tipos de pecado y las personas que estaban ahí estaban condenadas por haber cometido ese pecado. Ahora, esta fue una presentación ficticia, sin ninguna base escritural, que vino entonces a reforzar la idea del infierno que crearon los apologistas cristianos romanos. Para él, para Dante, el infierno es una representación vívida y simbólica de las consecuencias del pecado y la búsqueda de la salvación a través de la razón y la fe. Esta idea fue construida siglos atrás, pero ha influido en muchas y muchas personas. Entonces, los hijos reales del Dios eterno, nacidos de nuevo, no establecemos nuestra relación con Él basada en el temor al infierno, pero la religión sí. Nuestra relación es por amor y en amor. No necesitamos el impulso de la condenación eterna para mantenernos en santidad. Y no lo necesitamos porque ya somos santos, porque ya Él nos hizo santos, porque el ser santo es una condición que Él nos dio y significa ser apartado, no significa no pecar. Entonces, a partir de esa doctrina se distorsiona el concepto de santidad. Entonces, usted tiene que santificarse, vivir santificado. Entonces, esto es pecado, esto no es. Quien no es santo se va para el infierno. Quien no vive en santidad se va para el infierno. Esa es la doctrina condenatoria cuando Yeshua en el madero resolvió el tema del pecado. La religión usa la condenación eterna como el viejo del saco, como el coco, y se enfatiza el no pecar por el temor a irse al infierno. Entonces, la religión lo que hace es coaptar la libertad de aquellos que dicen creer en Yeshua, de aquellos que quieren vivir para agradar al Eterno, para caminar en sus preceptos. La provisión hecha por Yeshua para el pecado es muy clara y contundente. La salvación no es un vestido que yo me quito y me pongo. Somos hijos, salvos y puestos aparte, concepto de santidad, a través de la obra de Yeshua, que es eterna e irreversible, en mi opinión. Somos hijos libres que hemos decidido vivir para Él,
que hemos decidido caminar en su senda, que hemos decidido caminar guardando sus preceptos, a pesar de nuestras imperfecciones. Porque aun cuando hemos nacido de nuevo, no estamos exentos del pecado y de pecar. Pero entonces hay una provisión hecha que tira por el suelo esta doctrina. Dice, si nosotros pecamos, dice Juan, abogado tenemos para con Dios, Yeshua. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si el infierno está establecido para los pecadores y si nosotros, como creyentes, pecamos, estamos destinados al infierno, entonces, ¿dónde dejo yo esas promesas que me limpian, que están ahí para restaurarme y yo pueda seguir el camino de vuelta a casa? Provisión que está ahí para que yo pueda ir cambiando y mejorando y permitiéndole a Él resolver el infierno que está aquí adentro o el infierno que está aquí afuera, metafóricamente hablando de una situación negativa o difícil. Mis fallas no anulan la obra de Yeshua. Mis fallas no anulan lo que Yeshua hizo en el madero, lo que fue establecido legalmente. Soy hijo, sos hija, hijo del Eterno. Porque quien realmente nació de nuevo no vive para pecar, vive para hacer la voluntad del Eterno, vive para caminar en lo que Él estableció y no necesita del coco para mantenerse en rectitud. No necesita de que le digan vaya ore, porque su vida es de oración, porque es una vida de adoración. La religión, que fue la que creó el concepto, esta construcción, es la que le da el uso incorrecto a la palabra, que es una construcción de la cual ya hablamos, que se convirtió en una doctrina y en un dogma. Ok, mi gente, vamos a quedar aquí. De hoy en 8, por este mismo canal, a la misma hora, nos vamos a ver y yo le voy a dar la segunda parte de esto. Ok, entonces, mediten esto. Si tiene preguntas, páselas, por favor. Y de hoy en 8, yo las voy a estar contestando. Sí, yo sé que estamos pegándole a un gigante. Yo sé que eso golpea el paradigma que tenemos, porque crecimos con el coco, crecimos con un concepto equivocado de lo que es el infierno, de lo que es la salvación, con conceptos que han debilitado lo que es nuestra identidad, lo que somos en Él. Pero de eso se trata esta escuela, de ir derribando. Y hay gente que se ha salido porque no aguanta, porque prefieren estar anclados en un muelle a una idea enquilostada que no soporta el rigor de una exégesis verdadera, que navegar en la aventura, comillas aventura, de la revelación del Eterno y de la remoción de los paradigmas.
Es más fácil seguir creyendo la mentira que renunciar a ella y abrirnos a la verdad. Requiere menos esfuerzo y menos compromiso. Entonces, ya yo sé que con esta enseñanza, como a muchos de mis colegas y amigos que se han atrevido a hablar de esto, me van a crucificar. Pero tranquilos, que yo tengo una cruz en el patio de mi casa. Yo solito voy ahí. No me tienen que llevar. Cuando hay algo que el Eterno quiere trabajar en mi vida. Así es que les ahorro el trabajito. Bien, mi gente bella, quedamos aquí. Nos vemos de hoy en 8. Les bendigo en el nombre de Yeshua. Nos vemos la próxima. Abrazos, abrazos, bendiciones.